Cuando hablamos de transporte público, si se lo preguntas a los ciudadanos de a pie, a los estudiantes, a las amas de casa, lo primero que te dicen es desorden. Y yo a desorden le añadiría negligencia de parte del gobierno actual, pero también de los anteriores. No es un problema que se ha generado en los últimos 3 años, es un problema de desorganización, de corrupción, de negligencia de los últimos 20 o 25 años de parte de los que han gobernado este estado, porque lo han hecho muy mal en materia de transporte público. No hay planeación la más mínima. Hablemos de que ahora la gran obra de este gobierno estatal es la línea 3 del tren ligero. Deberíamos tener 8 líneas de tren ligero. Debimos de haber realizado por lo menos 1 o 2 cada sexenio de los anteriores, y estamos haciendo la línea 3. Desde hace más de 20 años no se hace una línea del tren ligero en la ciudad. Solo se hizo un BRT que atraviesa la calzada, y entonces eso nos habla del desorden, pero de la negligencia de todas las autoridades anteriores, de los gobiernos, de los gobernantes anteriores, y por supuesto del estatal, que viene tratando de, si bien tratar de sacar, digamos, la cabeza del agua, no lo ha hecho de la mejor manera, porque pues te encuentras con todos los problemas que ya trae la ciudad de antes, pero también con una buena parte de incapacidad. Cuando ponemos en áreas técnicas a que la resuelvan personajes políticos, no vamos a salir de lo mismo. Es un área completamente técnica donde tendremos que tener a los especialistas de las universidades del estado resolviendo los problemas de movilidad, no a nuestros cuates que fueron candidatos a diputados, que son cuates del secretario o que son militantes distinguidos de los partidos, como sucede en este momento o como sucedió en el sexenio anterior, y entonces no vamos a resolver de la mejor manera los problemas de movilidad. Sí, fíjate que el tema en el que estamos hablando hoy, que transporte público tiene que ver con movilidad, tiene que ver con el tema anterior al que fui invitado hace un par de semanas, que hablábamos sobre la planeación de la ciudad, que esta es la parte que yo con la que cerré haciendo énfasis, que no se ha planeado la ciudad. Cuando iniciaba mi intervención decía que deberíamos de tener por lo menos 8 líneas de tren eléctrico. O sea, hace 20 años que deberíamos tener una línea por todo periférico. Y hace 10 que tendríamos que tener una línea que fuera al centro de Tlajomulco por López Mateos, otra que fuera de Urbi hacia el aeropuerto de la ciudad, y que estuviéramos conectando la ciudad. Y aparte de eso, hacer toda una planeación integral de las rutas alimentadoras. ¿Sí? No todas las decisiones y todo esto pasa por el Congreso del Estado. Por supuesto que creo que los diputados ahora dieron herramientas al gobierno actual para ver, para modificar esta ley de movilidad. Creo que por una parte tiene algo de razón el diputado Monrazón, que se hacen las modificaciones que el Ejecutivo pidió. También, como dice la diputada Delgadillo, que se han ido haciendo el trabajo. Pero también hay decisiones que se toman del Ejecutivo que para eso está, que es donde se tiene que centrar el trabajo técnico. Y yo no veo que exista la planeación de ciudad, a lo que íbamos el otro día. No hemos planeado la ciudad. Hay una iniciativa de peatonalizar el centro de la ciudad, la Avenida Alcalde. ¿Y qué vamos a hacer con todas las rutas que pasan por el centro de la ciudad? No he visto la propuesta de movilidad de hacia dónde se van a mandar, con qué rutas vamos a alimentar el centro y cuáles van a sacar, qué vamos a hacer con el tren ligero, cuáles van a alimentar. O sea, toda esta parte de la planeación técnica de la ciudad. O sea, creo que repito, debe ser un asunto técnico, donde por supuesto que los que hacemos política tenemos que tomar decisiones, pero nuestra primera decisión debe ser poner a alguien que sea técnico, poner urbanistas, gente que le dedique a eso, que se haya dedicado toda la vida a eso, y que son los que saben y los que conocen. Por supuesto que en esta mesa no vamos a decidir, o en una mesa de estas, ni en el Congreso del Estado se va a decidir por dónde deben ir las rutas en la ciudad. ¿Sí? Ese es un problema que se tenía que haber atendido desde hace 20 años, repito, y que no terminamos de atender porque seguimos metiéndolo a la arena política. ¿Sí? Entonces, el asunto es falta de planeación total, y en la ejecución sigue sin haber planeación futura. Sí, estamos hablando de 3,000 millones, luego hablamos del Fondo Metropolitano de otros 3,000 millones para hacer la obra esta peatonal del centro, y seguimos hablando de inversiones. Pero inversiones cuando estamos construyendo la ciudad sin un plan global, sin un plan integral, que eso es lo que tiene a la ciudad metida en el desorden, en una parte buena de corrupción. Y si hablamos de lo que han dejado de hacer los gobiernos anteriores y estos, mira, yo quiero recordarles, a mí en alguna etapa me tocó ser dirigente estudiantil, y por allá del 2002 más o menos, en alguna de las mesas que tuvimos con el gobierno del estado, hubo un pliego de 18 puntos que quedaron de cumplir los permisionarios, ¿sí? Y que tenían que ir cumpliendo. Y estaba poner los derroteros de las rutas, los asientos preferenciales, los accesos para personas discapacitadas, y una serie de asuntos más, como ponerles el uniforme a los choferes, y fueron haciéndolo.
paulatinamente, nada más. El primero de esos acuerdos era el prepago de los 18 puntos. 15 años después. 15 años después seguimos discutiendo de si puede haber prepago o no, pero cuando fue un acuerdo del Ejecutivo de aquel entonces con los permisionarios. ¿Por qué no se ha llevado a cabo? Por falta de voluntad de quienes tienen que aplicar la ley y quienes tienen que tener las iniciativas, porque hay iniciativas que se les tiene que decir tanto a los ciudadanos como a los operadores. A ver, eres un servicio público y estas son las condiciones con que se opera este servicio público. Y ahí tendríamos que estar en ese nivel. Además. Gracias. Fíjate, a partir de la reforma al artículo primero constitucional, escuchaba yo en aquel tiempo un experto de los que fueron los diputados que promovieron la reforma al artículo que tiene que ver con los derechos humanos. Van a decir, ¿y qué tiene que ver todo este asunto? Sí tiene que ver completamente, porque a partir de eso el Estado debe de proveer a los ciudadanos de cómo llegas a satisfacer de forma entera los derechos humanos. Y para satisfacerlos, en una ciudad de casi 5 millones de habitantes como Guadalajara, el transporte público es primordial. Si no tienes un transporte eficiente, no tienes acceso a la salud adecuado. Si no tienes un transporte eficiente, no tienes trabajo digno, ni trabajo de ninguna manera, porque tus traslados entre que sales de tu casa, llegas al trabajo y regresas, te vas a tardar más de 12 horas en tu jornada laboral, porque haces 2 horas para llegar al trabajo, más tus 8 de trabajo, más tus 2 de trabajo, entonces ya no tienes un trabajo digno. Entonces, igual en el acceso a tu derecho a la educación, y si vas buscando cada uno de los derechos que el Estado debe de procurar generártelos de forma expansiva, como se dice ahora, al 100%, entonces tampoco estamos cumpliendo ni siquiera el artículo primero constitucional, una parte muy sensible, que es el nuevo paradigma con que el Estado ahora debe de llegar a sus ciudadanos, el cumplimiento del goce de los derechos humanos al 100%. Entonces, no cumplimos con toda esta parte, ni siquiera, digamos, en la parte teórica de lo que tendría que estar haciendo el Estado. Y a partir... Y si hablamos de los cambios que se tienen que dar, tienen que ser pensando primero en el usuario del transporte. Sí, claro, hablar del transporte público no es un tema menor, ¿no? Sobre todo. Así es. O sea, tiene que ver con el goce de todos tus derechos como ciudadano, fíjate. O sea, es un asunto tan complejo y tan complicado que no lo podemos dejar como se ha ido dejando, como de, el transporte, nomás es la tarifa del camión. No, solo es un peso, no. O sea, el peso ese que gasta cada familia, que gasta el mínimo, que son más o menos el 80% de los tapatíos que ganan el mínimo, imagínate lo que va representando un peso en el aumento en lo que tienen para poder subsistir todos los días, ¿no? Entonces sí es un asunto grave y que tiene que ser abordado casi como un asunto, digamos, de seguridad del Estado en este momento en Jalisco. Fue muy afortunado cómo llega Uber a romper el monopolio que ven los taxis en el país, pero en diferentes países además del mundo, porque llega esta plataforma. Incluso no en todos los países, por ejemplo, Francia ya sacó a Uber, ¿no? Así es. En Francia ya no aplica Uber. Pero tiene que ver con sus modelos de transporte que tenían ellos. Pero un modelo parecido a Uber ya existía en Puerto Vallarta desde hace aproximadamente 3 años. Mediante una app, Taxi Vallarta, lo bajabas y te iba por ti. Pero bueno, regresando a lo que me refiero, es que no es tan innovadora, ya existía. Entonces, ¿cómo se está llegando ahora y yendo a la ley Uber que se hace en Jalisco? ¿Qué es la parte que le faltaría para dar el clic? Que expidan un comprobante fiscal. Ahí es como nos vamos a dar cuenta de cuánto puede ir a la parte de comprobación o lo que se está gastando el usuario. Y cuánto de eso se queda en el impuesto en México, porque es una compañía internacional. Esta es la parte que no visualizamos mucho. Es una transnacional que se lleva las ganancias a otro lugar. Habría que ver quiénes son los dueños de esta plataforma. Pero bueno, cuando nos vamos hacia el modelo de la ruta empresa que se está planteando en la nueva ley de movilidad, también esa es la parte que falta. Ahí les va el tip, ahora que se vayan de diputados federales, los que tenemos aquí en un ladito que se quieren ir de candidatos a diputados federales, ahí les doy una iniciativa. Todo el transporte público de este país debería expedir comprobante fiscal. ¿Por qué? Porque exactamente no sabemos cuánto gana el dueño del camión. Cada que se viene una solicitud de los camioneros para el aumento del transporte, nos dicen, es que no nos alcanza. Y ahí van al Congreso, van con los diputados, es que sí, autorícenos y a la Comisión de Tarifas, pero nunca tenemos un medidor real de cuánto es lo que obtienen ellos como ganancia para poder determinar con un estudio científico, técnico real, cuánto puede subir o si tiene que bajar o tiene que quedar.
como se realiza en todos los países del mundo, o en muchos de los países del mundo. Si tú te subes a un camión en Brasil, te dan tu ticket, que es comprobante, pero además es un recibo fiscal del que puedes deducir. Entonces, ese comprobante, tú sabes cuánto va al dueño de la empresa, cuánto va al chofer de ese porcentaje y cuánto va a las utilidades de la empresa de transporte. Entonces, esta es la parte que nos falta en lo de la ruta empresa. Si no completamos este círculo, van a seguir diciéndonos los dueños del transporte que no les alcanza con la tarifa que tenemos actualmente, que puede que sea cierto, pero también ellos lo permiten al no saber nosotros cuántas personas suben diario a cada camión y de eso cuánto se va a utilidades, cuánto es de mantenimiento del automóvil y cuánto se va al sueldo del chofer. Entonces no completamos esta parte y esta es la parte que nos faltaría para poder tener todo esto, porque además sin eso ni siquiera vamos a poder alcanzarle a dar los derechos laborales que tienen los choferes. Claro. Según la Organización Mundial de la Salud, hay trabajos en los que no debes de trabajar ni siquiera 8 horas y esos son el de choferes, el transporte público. Claro. Yo también dice que los profesores no tendríamos que trabajar las 8 horas, ¿verdad? No, por el estrés emocional que tienes en el trato con tanta gente que recibes de ir manejando. Imagínate, 8 horas, dice que ni 8 horas deben de trabajar los choferes. Hablan de 6. Y aquí hay choferes que trabajan más de 12 horas. Ni chance de ir al baño, ni que nada. No pueden ir al baño, que no tienen hora de comer, que no tienen prestaciones, que si sus hijos se enfermaron, no tienen seguro social. O sea, tiene que ver con eso. Entonces, el modelo de ruta empresa tiene que servir para esta parte de los derechos laborales del chofer. Mientras no atendamos el asunto de los derechos laborales del chofer, todo lo demás, reestructuración de rutas, nuevas... de tener nuevas unidades y toda esta parte nos va a servir de poco. Tenemos que ir directamente sobre el ser humano, sobre la persona que es quien conduce, quien lleva la vida de otros tantos con él y de los que van adelante de él. Entonces, esa es la parte humana que tendría que atender la ley para poder ir más adelante y empezar a cubrir las necesidades de la sociedad. ¿Por qué no se lleva? Nos dedicamos a la política, ¿a poco no podemos convencer a los concesionarios? Y tendría que hacerlo con mucha destreza el Ejecutivo, porque ellos tienen, por supuesto, el registro de quiénes son parte de sus rutas, quiénes son los dueños, quiénes son los choferes. Mira, un dueño de camión sabe cuando un chofer se paró en la tienda a comprarse un refresco porque dejó de ganar 100 pesos. Claro. Porque ellos saben cuánto ganan diario sus unidades y cuánto les están pagando, o sea, el dueño de cada uno de los camiones. Y lo tienen muy bien controlado. Entonces, es un asunto de voluntad, pero también de destreza de ir metiendo a este modelo a las empresas, porque ellos tienen todos sus datos y que empezaron a compartir para poder centrar las cosas. Hace falta el plan del que hemos venido hablando desde el PR de Guadalajara, de ciudad, que no se ha concluido y que no se tiene realizado. Plan de ciudad, porque tiene que ver con todo. Si hablamos del ordenamiento público, si de la parte de cómo va creciendo la ciudad, no se da. ¿Por qué? Por la corrupción. Hablamos del transporte público, no se da por la corrupción. Si hablamos de la recuperación de espacios públicos, también hay corrupción porque concesionan los espacios públicos. Entonces, tenemos que hacer un plan integral de la ciudad para recuperar todos los espacios, para poder repensar una ciudad metropolitana como Guadalajara, de un estado como Jalisco, pero en base a los derechos de las personas y cómo hacemos que todos lleguen al máximo del disfrute de sus derechos humanos, que ese es el paradigma actual en el que el mundo se ha centrado ahora, de hacer que el ciudadano goce completamente sus derechos humanos. Si no lo hacemos así, si no pensamos en un modelo de leyes y de actividades para eso, entonces vamos a seguir lejos de poder tener una ciudad amable en la cual podamos vivir todos y desarrollarnos como personas. Muchas gracias, Carlos Palacios. Por favor.